Gloria a Dios. Estamos agradecidos, amén, por el Señor que está en medio de nosotros. Y bueno, es una alegría enorme, bueno, que hoy, un domingo, nos reunamos. Es una victoria tremenda. Aquellos niños que van de 2 a 4 años van al tiempo donde se les enseña la palabra, ¿sí? Queremos que puedan subir despacito, los padres también en silencio, ¿sí? Y también los padres, y también que vuelvan, ¿sí? Que vuelvan, porque hoy queremos compartirles, ¿sí?, esta palabra del Señor. Estamos contentos. Creo que no la semana pasada no estuvimos, pero no es que estuvimos de farra o nos fuimos de fiesta, ¿sí?, a algún lugar, sino estuvimos en otra iglesia compartiendo, cooperando, ¿sí? Nos fue muy bien, estuvimos muy contentos y nos alegró también que el pastor quedara muy contento también, la iglesia también. Pudimos compartir la palabra, pudimos compartir el tiempo de ministración, ¿sí? Fue un tiempo muy bueno y queremos también agradecer al Señor, ¿sí? Queremos ponerlo en oraciones, el pastor Fernando Obrecht, ¿sí? Así que aquellos que saben que oramos por los pastores, queremos agregar a esta lista de pastores Fernando Obrecht, un pastor que abrió su corazón y nosotros queremos bendecirlos, seguir orando por ellos, agradecidos al Señor. Hay mucho para hacer, ¿sí? Esta semana también, entre creo jueves, viernes y sábado, vamos a estar en La Plata con el pastor Julio Castro, ¿sí? Vamos a estar también, ustedes saben que estamos ayudándoles, ¿sí? Ellos han venido, ellos han estado con nosotros y bueno, seguramente para el aniversario 6, 7 y 8 de noviembre ellos van a estar también. Así que queremos recordarles esto y queremos pedirles también oración por esos días, ya que el día sábado 8 de noviembre vamos a tener un encuentro para pastores. No es un gran encuentro, espero que vengan como máximo 12 pastores, ¿sí?, como máximo, porque la idea es poder conversar, charlar con ellos y compartirles, ¿sí?, esta idea de iglesia, esto que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Así que bueno, y animarles, ¿sí?, animarles a desarrollar algo para el Señor. Así que bueno, les pedimos oración y también les pedimos que se preparen el viernes 6, sábado 7, a la tarde, o sea, por la tarde el sábado, vamos a tener un encuentro como iglesia, como todos los años, para entregarles el calendario del próximo año, las actividades, el desarrollo, lo que va a venir, ¿sí? Y esperamos que todos ustedes puedan disfrutar de ese tiempo y tener también un tiempo especial donde vamos a compartir, vamos a tener un break largo de tomar mate, de compartir, de estar acá, amén. Así que esperamos que no haga frío, sino al contrario, ¿sí? Así que bueno, y prepararnos también, ya a partir de ahí prepararnos para la nueva etapa de la iglesia, amén. Aleluya, amén. Sí, nos vamos a preparar para una nueva etapa de iglesia. Y esa nueva etapa de iglesia es preciosa, amén, aleluya, ¿sí? Dice la Biblia, revístanse del nuevo hombre, creado en Cristo Jesús. Así que no estamos haciendo nada nuevo, solamente estamos haciendo lo que la Biblia dice, transformados por medio de la renovación del entendimiento, ¿no? Nosotros nada más que lo hacemos en serio, muchos lo dicen, pero nosotros lo hacemos, la única diferencia, ¿sí? Por eso que suena raro decir, ¿qué van a hacer? Nada raro, lo mismo de siempre, lo que dice la Biblia, transformados por medio de la renovación. Así que bueno, el viernes, ¿sí?, estuvimos escuchando la palabra, ¿sí?, en Hechos capítulo número 10. Hoy vamos a hablar de Hechos capítulo número 11, ¿sí? Y Eduardo nos trajo una palabra sobre cómo responder al cielo. Bueno, y mientras él predicaba, yo iba haciendo algunas anotaciones, sí, que me parecieron cómo podríamos mirar el capítulo número 10 mientras, ¿no?, él nos mostraba cómo responder al cielo, cómo desde el cielo, ¿sí? Aquellos que no estuvieron, miren la prédica. No, ¿dónde tienen que mirar la prédica? ¿Quién sabe? Que no me acuerdo. ¿Dónde tienen que mirar la prédica?
¿En la página está o no? ¿En nuestra página? En la página, muy bien, la del viernes. ¿Sí? Entran a la página www.iglesiaglobal.com. ¿Sí? Ustedes entran ahí y buscan la prédica del viernes. ¿Sí? Porque si yo voy a predicar ahora, pero si usted quiere oír mejor cómo obedecer al cielo, ¿sí? Usted se va a dar cuenta mejor. Muy bien. Yo hice algunas anotaciones, ¿sí? Que el capítulo 11 lo va a volver a remarcar, ¿sí? En el libro de los Hechos, capítulo número 11. Bueno, Magalí está por ahí también, ¿o no? ¿Dónde está Magalí? Ah, ahí está Magalí, muy bien. Después te voy a pedir algo, Magalí, ¿sí? Acá, ¿sí? No te preocupes, no te va a pasar nada. ¿Viste? Porque cada vez que alguien te... ¿no? Yo soy de esos también. Yo le he contado hoy a los hermanos a la mañana que yo también soy miedoso y temeroso, ¿viste? Más todavía me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, me daba vergüenza que me llamaran o me mencionaran. Yo quería, ¿no? Cuando la profesora decía, ¿quién va a pasar al pizarrón? No, yo me escondía detrás de todo, ¿no? Así que no se preocupen, eso nos pasa a todos. Lo importante, ¿sí?, es admitirlo, y por otro lado lo importante es que lo superemos, y en el Señor es posible. Capítulo número 11, ¿no? Versículo número 1. Vamos a leer el versículo número 1 al 3. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿sí?, peleaban con él, discutían con él, ¿sí?, altercaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? ¿No? Qué tremendo, ¿eh? Usted dirá esta palabra, ¿qué tiene que ver? Bueno, esta mañana yo espero grandes cosas del Señor, y yo espero que usted al final pueda responderle al Señor y podamos responder como iglesia al Señor. Señor, gracias por esta mañana, gracias por esta palabra que está delante. Gracias, Señor, porque esta palabra tiene que ver con lo que tú has preparado. Gracias, Señor. Padre, quiero orar para que hoy la palabra profética, la palabra de sabiduría, la revelación, los milagros, las señales, los prodigios vengan sobre nosotros. Señor, quiero esta mañana pedirte ahora lo que tú has prometido, el Espíritu Santo. Señor, que la iglesia entera, Señor, nosotros sabemos que el Espíritu Santo está, lo hemos recibido. Señor, no es que no lo tenemos, lo tenemos, y lo tenemos en abundancia. Pero Señor, queremos más. Ayúdanos esta mañana a entender esta palabra. Y ayúdanos, Señor, a responderte ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el problema del movimiento del cielo que nos predicó Eduardo, mientras él nos hablaba, nos iba relatando que el cielo se tuvo que mover porque Pedro era insensible y porque Pedro tenía tantos muros que no los iba a romper si no venía la aplanadora. Si no venía la topadora, Pedro no iba a obedecer, como muchos de nosotros hoy a la mañana que estamos acá. Si Pedro se hubiera movido, el cielo no necesitaba moverse. En el capítulo 10, ustedes ven que Pedro, ¿sí?, el Señor tiene que hablarle a Cornelio, ¿sí? Jope queda cerca de Cesarea, ¿sí?, donde estaba Cornelio. Jope quedaba cerca. Pero como decía Eduardo, Pedro se quedó de vacaciones. Dijo, acá están los hermanos, qué lindo, nos abrazamos todos, ¿no? Y el Señor Jesucristo nunca le había mostrado este tipo de comportamiento al apóstol Pedro. ¿Sí? Incluso más. Los discípulos un día, los apóstoles le dijeron, maestro, todos te buscan por acá. Dice,
venía acá de nuevo a Capernaum, y él dijo, no, dijo, ya, ahora me voy, porque hay otros que necesitan al evangelio. Así que nunca el Señor les mostró a Pedro que era tiempo de tomar vacaciones con los hermanos y quedarse abrazaditos, panza para arriba, descansando. Y no es que Jesús no descansó, ¿está bien o no? Pero quiero decirle, no era el ejemplo. Entonces él se quedó ahí y no se iba a mover, porque él no se iba a mover. Entonces tuvo que el Señor mover el cielo, tuvo que enviar un ángel a Cornelio, tuvo que mover a Pedro, motivarlo en el hambre, bueno, y todo lo que él nos ha hablado, ¿no? ¿Cuál es el problema? La actitud del descanso. Pedro tenía muros que estaban en él muy afirmados, no se iba a mover. No podía moverse por sus propios muros, su propio encierro. Y yo anotaba acá cuáles eran los muros. Estoy haciendo la introducción para el capítulo 11. Nuestros muros, ¿cuáles son mis muros? Mi descanso, mi comodidad. ¿Sí? Una de las cosas más sorpresivas en mi vida es que yo quiero descansar y estar cómodamente atendido, ¿no? Y en especial a la edad cerca de la jubilación, uno sueña con qué cosa, ¿sí? ¿Con qué sueña usted? Con una silla playera amplia, blanca, grande, con un almohadón acá, ¿sí? Con un vaso, ¿no?, de jugo, ¿sí? Una sombrilla, ¿sí? A ver, y que no haya ningún problema. Bueno, normalmente eso no pasa siempre las cosas, pero ese es el sueño que tenemos nosotros. Buscamos la comodidad. Así que si un día a un hermano de 65 años alguien le dijera, el Señor te va a mandar para... No, yo estoy para descanso, ¿no? ¿Así es o no? ¿Sí? A ver, hay algunos que ya envejecieron a los 20, ya están viejos, no sirven para nada, ¿sí? No quieren saber nada con nada. Descanso, comodidad. El otro problema que yo observé es que mi comunión entre hermanos también me relaja demasiado. ¿Vieron ustedes, no? La demasiada comunión entre los hermanos, ¿sí? No sé si le ha pasado a usted, pero a veces nos vemos los hermanos, hablamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Aparte de vernos todos los días, hablamos todos los días por teléfono. Cuando estamos en la iglesia, en vez de saludar a otro, seguimos hablando con el mismo. Es como que nos agarra una pegatina, ¿sí? Pegatina cristiana, ¿sí? La otra cosa que Pedro claramente pudo ver es que él tenía acepción de personas. ¿Qué es acepción de personas? A este sí, a este no. Cuando jugábamos con una hojita de trébol, me quiere mucho, poquito, nada. Acepción de personas, ¿sí? Nosotros hacemos acepción de personas, ¿sí? Este es demasiado feo para predicarle el evangelio, ¿sí? Este se ve que está bien, este podría ser, ¿sí? La otra cosa, vi como muro en la vida de Pedro mi educación religiosa, ¿sí? Mi educación religiosa. A mí me enseñaron que los verdaderos cristianos son, ¿sí? No tenemos vista para la gente, no descubrimos dónde está la gente necesitada, ¿sí? Tiene que venir el Señor con una topadora, ¿sí? Tirarnos los muros abajo, entrar a la casa, derrumbarnos todo, dejarnos sin nada, y entonces entendemos. Y yo digo, ay, el Señor me está hablando. Siempre nos estuvo hablando, pero ahora lo descubrimos, ¿no? No tenemos vista para la gente. No vemos a los hambrientos. Y no vemos cuándo es tiempo de cosecha, ni cuándo es tiempo de siembra, ni nada, porque estamos ciegos. Pedro estuvo al lado de Jesús y no recordaba todas las veces que el Señor rompió las reglas para ayudar y bendecir. Pedro estuvo al lado del Señor y no se acordaba que el Señor, cada vez que bendijo, rompió una regla. Rompió lo establecido. Ahí estaba el paralítico, no había que sanarlo porque era día sábado. Ahí estaba el otro paralítico a la orilla del estanque, no había que sanarlo porque era día sábado. Ahí estaba el manco, no había que sanarlo, el que tenía la mano tullida. ¿Por qué? Porque era día sábado. No había que comer porque era día sábado. No se podía comer por más que usted tuviera hambre si no se lavaba las manos, porque era romper las costumbres de los ancianos.
Y el Señor les mostró vez tras vez que Él era el Señor. Y si era el Señor, Él podía romper todas las reglas. Y cuando digo esto, no está rompiendo la regla del corazón, no está rompiendo el corazón de Dios, no está destruyendo la obra de Dios, la está construyendo, pero está destruyendo los parámetros humanos. El apóstol nos va a confrontar con una realidad y nos va a proponer un cambio de visión sobre la obra de Dios en el mundo. Capítulo 10, capítulo 11, se empezaron a caer los paradigmas, entraron primero los gentiles. Mire cómo reacciona la iglesia de Jerusalén. Sí, la obra de Dios empieza a avanzar en el mundo, comenzando por ministrar en el templo, en el real. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Y encontramos ya no con las formas, sino con la realidad y la sustancia que es Cristo mismo. También nos propone un dinamismo y acciones, eventos que hasta el día de hoy nos sorprenden. Hasta el día de hoy nos sorprenden lo que ha pasado. Pero también podemos mirar cómo a poco la acción central de Jerusalén se va perdiendo. Nos va llevando a la realidad de que la iglesia la conduce el resucitado y el Espíritu Santo, no como ideales, sino como realidades. La conduce el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo como una realidad. La tensión que se empieza a generar entre guardar la ley y el Evangelio y la manifestación del Espíritu donde no debía estar. El Espíritu Santo no debía derramarse sobre los gentiles, debía derramarse solo sobre los judíos. Y de pronto Pedro empezó a ver que se empezaba a derramar sobre los gentiles. Una iglesia en Jerusalén, judaica y legalista, que nunca pudo sacudirse la tradición y la acción del Espíritu Santo que lleva a nuevas y variadas formas, junto con romper todo tipo de tradiciones y límites. Y volvemos a decir, no los límites de Dios, no las tradiciones del Señor en su palabra, sino las tradiciones humanas que limitan el accionar de Dios. Así que vamos a ver un paradigma primero, una idea que nos va a impedir a nosotros avanzar. En el capítulo 11, versículo 1 al 18, para empezar, vamos a hacernos una pregunta para poder entender. ¿Debemos anunciar el Evangelio a los gentiles? Sí, nosotros sabemos, pero para ellos no. ¿Por qué para ellos era no? Porque Pedro no pensaba anunciarle el Evangelio a los gentiles, se le había acabado Jope. ¿Sí? Este es como que aquel hombre que llegó con una mina de oro, ¿sí? Y llegó al punto donde ya no había más oro y dijo, este es el límite, se acabó la mina de oro, ¿sí? No sabiendo que un poco más allá seguía habiendo mucho oro, ¿sí? Así Pedro se quedó en su límite judío. ¿Son capaces los gentiles de agradar y de vivir para Dios? Para los judíos era no. El paradigma sobre el samaritano, ¿se acuerdan ustedes cuando Felipe fue a Samaria? Se había roto. Pero en realidad los samaritanos son parientes. Y a los parientes siempre los perdonamos, porque son los parientes. ¿Sí o no? Siempre a los parientes los disculpamos, les pasamos por alto todo. Total, son mamás, son papás, son mis hermanos, son mis primos, son mis tíos, son mis parientes. Los samaritanos eran parientes, así que no hay problema, les damos el Evangelio porque son parientes y no hay ningún problema. ¿Qué hizo? Y quiero que noten la acción de Pedro. ¿Qué hizo Pedro? Cuando llegó con Juan a Samaria, les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea que Pedro no tenía problema con imponerle las manos ¿a quién? A los samaritanos.
¿sí? Felipe va en camino con un eunuco, y el eunuco no tiene problema en bautizarlo, porque el eunuco era judío. Era eunuco, tesorero de la reina, pero era judío. A los judíos eunucos no hay problema en meter, su total son judíos. Entiéndelo como era, ¿no? O sea que el corazón de ellos estaba tan cerrado que no se daban cuenta que la acción que hacían del espíritu, entre comillas, estaba limitado por su saber, estaba limitado por su entender. El eunuco es un judío. En el versículo número 2, ¿sí?, vamos a ver acá la actitud de la iglesia. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Por primera vez los gentiles reciben la palabra de Dios, y fue con Cornelio, un romano. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿sí?, discutían con él, se peleaban con él los que eran de la circuncisión. Pedro tuvo inmediatamente que dar cuenta de su acción a una iglesia, ¿sí?, que le pedía cuenta de por qué había ido a la casa de un chancho, para que usted entienda el concepto. Fíjense ustedes, ¿no? Le dice: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y no quiero detenerme en esto porque es larguísimo en la Biblia, pero la Biblia continuamente habla, me acuerdo cuando David decía: este filisteo incircunciso, ¿no? Esa era la clave, ¿no? O sea, ¿cuál era la clave? Incircunciso significaba este que no pertenece a nada, no se le tiene que dar nada. Y así como Jesús le dijo a la mujer sirofenicia griega, ¿qué le dijo? No está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Ese era el concepto, ¿sí? ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y la iglesia de Jerusalén se había quedado con esta idea judaica del evangelio, que nosotros muchas veces por esta causa, por eso yo esta mañana espero que usted entienda esto, esta mañana se nos tienen que caer los muros, porque si no se nos caen los muros va a venir la topadora, ¿sí? Y la topadora no es como cuando uno tira los muros, ¿sí? La topadora arrasa con todo, ¿sí? Y te deja quizá ¿a dónde? Porque usted se va a dar cuenta que muy mal parado quedó Pedro frente a la iglesia, muy mal parado, porque a él le pasó la topadora, pero no a la iglesia de Jerusalén. Y le decían: ¿cómo has hecho esto? ¿Sí? En el capítulo número 10, versículo número 45, él había ido, fíjense ustedes, respaldado por 6 varones judíos. Versículo 45, capítulo 10, y dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, él entró, pero iba con 6 testigos. Y los fieles de la circuncisión que andaban con Pedro, o sea, Pedro todo el día le machacaban en la cabeza, ¿qué cosa? No te juntes, no vayas, porque el evangelio no es para los gentiles, el evangelio es para los judíos. Así era la cosa, ¿no? Y el Señor que se ha manifestado al pueblo judío, y este Mesías que es para los judíos, así era para ellos, no era para los gentiles. Y descubrieron de pronto que el mismo espíritu estaba en los otros. ¿Sabe cómo quedaron así? Duros, no se podían mover. En el capítulo 7, verso 21 de San Juan, un momentito para mirar. Juan capítulo 7, versículo 21. Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Fíjense ustedes. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre.
Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, usted sabe lo que la circuncisión es, una operación. Le quitan una parte del cuerpo. Entonces, ¿cuándo se dedican a operar ellos? El sábado. Y dicen que guardan el sábado. Entonces el Señor le dice, ¿de qué me están hablando ustedes? ¿Trabajan en el día sábado ustedes o no? Sí que lo hacen. Dice, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Miren ustedes, o sea, la circuncisión, el muro espiritual que nosotros tenemos, y esto es lo que tenemos esta mañana, por eso que es tan importante, el muro espiritual que nosotros tenemos, nos imposibilita de llegar a ser instrumentos de Dios. La señal del Espíritu Santo debería haberles satisfecho. La señal de la fe en Cristo era suficiente. Era todo lo que esperaban en Israel desde Abraham. Abraham esperaba al Mesías, todos esperaban al Mesías, todos esperaban el derramamiento del Espíritu. Ellos tenían claro esto. Vamos a mirar Juan capítulo 8, versículo 56. El Señor les dice esto, le dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había ver mi vida, mi día, y lo vio y se gozó. Abraham, como todos los patriarcas, como todos los israelitas de corazón, como todos los profetas, estaban esperando el día del Mesías. Y Abraham dice que vio ese día, se gozó. El judío estaba centrado en los objetos físicos. Y no es bueno centrarse en lo que se ve. No es bueno centrarse en lo que se ve. No es bueno centrarnos en las costumbres. No es bueno centrarnos en los hábitos que nos dejan sin fe, sin el Señor. Tenemos que atrevernos a creer en el Señor. En el capítulo número 11, del versículo número 4 del libro de los Hechos al 14, Pedro empieza a contarles lo que les está pasando. ¿Por qué él hizo lo que hizo? Fíjense ustedes, Pedro les da cuenta. ¿Por qué hizo lo que hizo? Porque él también está llamado al paradigma. ¿Está llamado a qué cosa? Al entendimiento de ellos. Como yo les decía, continuamente andaban juntos, continuamente alimentaban el paradigma, la idea de que los judíos eran salvos. Entonces en el versículo 4 dice, les empezó a contar, les contó la oración, les contó de la visión, les contó de una voz, les cuenta a él que él le responde a la voz lo corrige, ¿sí? Y le empieza a contar y le dice, hay 3 lienzos, 3 veces los lienzos, y cuando yo bajo encuentro 3 personas. Los 3 personas son los 3 lienzos, los 3 inmundos, llenos de inmundicia. ¿Sí? Para él no había que comer, ¿se acuerdan ustedes? Por eso que es importante le vean la prédica del viernes, para que entiendan. Hay 3 lienzos, ¿qué hay abajo? 3 personas, 3 personas inmundas. Pedro los mira, la gente los mira, y ellos empiezan a darse cuenta de que son 3 personas inmundas. Sí, 3 lienzos. En el versículo número 12 dice él, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. ¿Sí? O sea, en la mente de él no recepciona la acción del Espíritu, solo se transforma en una persona que va obedeciendo, pero no va cambiando. Bueno, lo que él trata de explicar es que él le hizo caso al Señor, pero no hubo cambio en él. Él fue haciendo caso, él explica, fui haciéndolo, pero no hubo un cambio en mi vida, no hubo un cambio en mí, yo sigo siendo la misma persona. Dice, fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Sí? Y ahí nos sigue, ¿no? Y el Espíritu me dijo que fuese sin dudar, y dice la palabra
conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Y ahí empieza el relato de qué le cuentan a él. En el versículo número 15, él nos va a contar, ¿sí? Él le va a contar a la iglesia de Jerusalén cuál es el problema que él tiene. Sí, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo. Yo quiero que usted mire, por favor, cuando vino el Pentecostés, en el capítulo número 2, estaban todos reunidos y de repente vino un viento recio y llenó la casa. En el capítulo número 10, yo estaba hablando y cayó. En Samaria, y ya los apóstoles habían entendido cómo era la operación del Espíritu. ¿Qué tenían que hacer para que el Espíritu fuese recibido por las personas? Ponerle en las manos. Pero yo quiero decirle algo esta mañana. Primero, Pedro no tuvo nada que ver. Y Pedro le decía, yo fui, hice y pasó. Yo no tengo nada que ver con esto. Pero no era la idea de Dios. Dios quería que tocara a ellos. Pero Dios sabía que Pedro no los iba. Tenía que otra vez, otra revelación, otro ángel. Hermano, Pedro no lo iba a hacer. ¿Por qué no lo iba a hacer? Porque él no podía darle el Espíritu Santo a los gentiles. Pedro no les iba a imponer las manos. Así que Pedro explicaba que él no tenía nada que ver con el asunto. Así que lo que le estaban pidiendo una explicación a él se la tenían que pedir a Dios. Bueno, yo creo que Dios quería con Pedro algo más. Y permítame leer en Juan capítulo número 21. Bueno, y esta mañana, capítulo número 21, versículo número 15, cuando el Señor restaura a Pedro, cuando el Señor lo repone en la tarea, y la primera cosa que el Señor le dice, ¿me amas más que esto? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Tanto el término apacentar como el término cordero se conllevan. Porque el cordero es el que está recién, ¿no? ¿Está bien? Nacido. A ellos se le llaman corderos. Y a la oveja es la más crecida. Entonces, apacentar implica cuidar como con biberón, ¿no? Yo creo que el Señor, cuando le decía corderos a Pedro, le decía de los gentiles. Y que cuando le decía las ovejas, eran los judíos, porque los judíos estaban a la mitad del camino. Les faltaba Cristo. Había muchas cosas que las tenían claras. Les faltaba Cristo. Pero al gentil le faltaba empezar todo de cero. Tenía que ser apacentado. Yo creo que el Señor tenía otra cosa para Pedro. Cuando digo esto, no estoy tratando de cambiar la historia tampoco, solamente estoy tratando de entender lo que le pasaba a Pedro. Porque Pablo tenía una tarea que era llegar a los gobiernos. Si usted ve la comisión de Pedro, era llegar a los gobiernos y ayudar en una tarea específica en un sector de los gobiernos. Cuando usted ve el encargo a Pablo de la misión que se le encarga a Pablo, usted se va a dar cuenta que la misión de Pablo estaba dirigida a la gente que estaba en poderío económico y en eminencia, como dice acá. Y Pedro era parte de la tarea con los gentiles, pero Pedro no se iba a mover de sus muros. Tenía ceguera para ver a la gente que Dios llama. Ahora, lo que me asombra a mí es que Pedro estuvo con Jesús cuando le dieron de comer a los 5,000, cuando los invitó a descansar y después siguió hablando,
Cuando vio a la gente que venía al Señor y el Señor siempre lo atendía, incluso transformó su propia casa en un lugar donde atendía gente. Nosotros, como Pedro, muchas veces nos estacionamos. Tenemos el status quo. Ya somos. Ya estamos. Y no nos damos cuenta de del dinamismo del Espíritu. En el versículo 19, cuando usted ve el versículo 19, usted se va a dar cuenta de lo que había pasado en realidad mientras Pedro estaba tratando de simplemente volverse a Jerusalén para explicar lo que había pasado con Cornelio. El Espíritu se derramaba y hacía lo que Pedro le estaba explicando, que él no había hecho, se lo multiplicaba por miles. Pedro quería explicarle a la iglesia que él no había hecho nada. Pero mientras Pedro estaba hablando con la iglesia y explicándoles por qué él no había hecho nada y cómo era esto lo de la circuncisión, que él seguía siendo de la circuncisión, el Señor había empezado a tomar todo un grupo de personas para cambiar la historia para siempre. Ahora me preocupa, ¿sabe qué me preocupa de nosotros? Que nosotros estemos demasiado preocupados explicando cosas y el Señor está usando a miles de personas que están haciendo lo que nosotros estamos explicando, ¿por qué no hay que hacerlo? Que usted se esté explicando esta mañana, que usted se esté explicando por qué no hace, por qué no es, por qué no acontece, mientras miles de personas están haciendo justamente contrario a la explicación que usted está dando. ¿Nunca le ha pasado eso? ¿Nunca empezó a explicar por qué no va a tal lugar porque tiene los zapatos rotos? Y resulta que después se entera de que había uno con zapatos rotos que hizo más de lo que usted hubiera hecho o pensaba, porque usted no fue porque tenía los zapatos rotos. ¿Nunca pasó eso en su vida? ¿Nunca pasó algo que usted y si alguien hizo algo y usted dijo, hizo algo que se atrevió, pero a mí se me había ocurrido primero? ¿Nunca le ha pasado eso? ¿Cuántas veces nos va a pasar lo mismo? Que los demás hacen lo que a mí se me ocurre, ¿sí? Y mientras a mí se me sigue ocurriendo, el otro se pone a hacer la poca idea que tenía y digo, ¿por qué el otro hace? Y a mí me va como me va. ¿Y qué decimos inmediatamente? Dios es injusto. ¿O no? Y me enojo con el Señor. Digo, Señor, ¿por qué? Versículo 19. Son pocos los que se atreven a ver oportunidades donde se supone que no hay. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Arriba del norte, los sirios. Chipre, la isla de Chipre. Fenicia, Palestina. Y Antioquía, Siria. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Porque así era la orden. Porque así había que hacerlo. Porque esa era la orden. No había que hablarle a más nadie. ¿Sí? Yo creo que muchas veces nosotros, tenemos un jefe interno, ¿sí? Que por supuesto conocemos el jefe interno ese, no es el Señor, que nos dice, no hablen, cállense la boca, van a pasar vergüenza, así no es, así no se dice, así no se hace. ¿Qué sabes? ¿Vas a orarle a alguien? Si no sos nada, no sos nadie, no vales nada, no servís de nada. No hables hasta que no te sane, hasta que no estés tan sano, tan sano, tan sano, que tu piel reluzca. Cuando te mueras vas a hablar.
¿sí? Y vas a ir al cielo, le vas a predicar a los ángeles. ¿Qué cosa le va a predicar a los ángeles? No sé qué estamos esperando. Algo nos tiene que pasar. Es como que ellos decían a nadie, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Fíjense ustedes, unos varones de Chipre y de Cirene que estaban un poco desacostumbrados a qué cosa, a hacer caso a las reglas generales. Estaban un poco desacostumbrados, no tenían nada que ver con Jerusalén. Habían nacido en Chipre, habían nacido en Cirene, en otros lugares, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Le hablaron a quién? A los griegos, a los gentiles, a los helenos. A ellos no había que hablarle. Si no había que hablarle a los romanos, a los griegos menos. A los griegos menos. Y después en algún momento le vamos a contar la historia real de los griegos y los romanos. ¿Por qué los judíos odiaban más a los griegos que a los romanos? ¿Sí? Fíjense ustedes, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué pasó? Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y Pedro estaba preocupado porque una casa se había reunido, había caído el Espíritu Santo, y la iglesia de Jerusalén, mientras le pedía cuenta, ¿qué estaba haciendo el Señor? Estaba conquistando en Antioquía multitudes de personas por gente que ni conocemos. Nadie, ni Lucas se gastó en investigar los nombres de los hombres que empezaron a predicar. Eran don nadie. Don nadie siguieron. Pero mire la obra que hicieron. Bueno, algunos dicen que la iglesia en Antioquía llegó a ser de 1 millón de personas. ¿Y quién fundó la iglesia en Antioquía? La fundó el apóstol Pablo, la fundó Pedro. ¿Quién la fundó? Hombres que se atrevieron ¿a qué? A hablar lo que se supone no había que hablar y hacerse lo que se supone no había que hacer. En el versículo 19 el enfoque eran los judíos. Hasta que unos se atrevieron a hacer lo que no estaba permitido y avalado. No estaba ni permitido ni estaba avalado. Otra vez en el versículo 21 se repite, la mano del Señor y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Saben lo que me hace recordar? Pentecostés. Pero fíjense lo que tuvo que pasar para que hubiera otra vez Pentecostés. ¿Qué tuvo que pasar? Alguien atreverse a hacer algo que se supone no hay que hacer. ¿No será que el Pentecostés que tanto decimos y el avivamiento que tanto decimos no se trata de que pase otra vez lo que pasó en Jerusalén, sino nosotros nos atrevamos a hacer algo que no nos atrevemos a hacer? ¿No será que el avivamiento depende ya no del derramamiento, porque el derramamiento está hecho, sino de los cambios que nosotros tenemos que hacer y atrevernos a hacer? Y otra vez llegó la noticia a Jerusalén. Ya no quiero que aparezca esa parte acá en esta parte. Otra vez. Ay, Señor, esta gente otra vez empezó a oír que el avivamiento había empezado. Ay, pero ¿qué pasó? Parece que el Señor intervino porque mandó a quién, a Bernabé. Y Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Y era un varón bueno. No era de la circuncisión. Al fin se avivaron los de Jerusalén. No nos manden más los de la circuncisión. No queremos más la gente que nos limita. No queremos más la gente que nos dice que no se puede. No queremos más la gente que nos dice que así no se hace, que no se predica de esta manera, que no se ora de esta manera, que no se unge de esta manera, que hay que hacerlo así, que el otro lo hace de esta manera. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos como? ¡Basta! Detengámonos y hagamos lo que el Señor nos ha llamado a nosotros. Y ahí vino el apóstol Pablo, porque Bernabé lo fue a buscar. Fíjense ustedes, el apóstol Pablo allá estaba
en Tarso, lo trajo a Antioquía, y bueno, después vamos a seguir con esto, pero lo trae hasta Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y después ellos mismos se transformaron en ayudadores de Jerusalén, tanto que Jerusalén, Antioquía, Señor. Mis ojos, dice el Señor, están sobre Antioquía. Mis ojos están sobre esos hombres que se atrevieron ¿a qué? A predicar el evangelio a los que no hay que predicarles el evangelio. Ustedes saben que por qué se enojaban los judíos con Jesús. Porque él andaba con los ignorantes de la ley. ¿Sí? El término implicaba los sin ley, los del Far West. Y el Señor andaba con todos los pistoleros, para que usted entienda, porque a veces decimos, ay, porque el Señor andaba con toda esa gente, aleluya. No, andaba con todos los más malos, y se juntaba a comer con los pecadores, y los judíos le decían, ¿por qué el maestro de ustedes se sienta? Y yo me imagino, como Pedro y los discípulos, los apóstoles, todos tenían sensibilidad de ley. ¿Qué hacían ellos? Decían, cuando nosotros seamos apóstoles, esto no va a pasar. A los pecadores los dejamos afuera, y nosotros los santos nos convocamos y nos autoconvocamos. Los pecadores fuera de la iglesia. Y el Señor decía, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Está bien, Señor, pero así será cuando te vayas, nosotros armamos las reglas. Y así fue como hizo la iglesia. Pero yo quiero esta mañana terminar con esto. ¿Cuáles son nuestros muros, nuestros límites finales para hacer? ¿Qué nos falta? Yo me acuerdo que yo era chico, tenía como unos 8 años. Ya mi mamá me dejaba salir a jugar a la pelota afuera, a la calle. Pero ella estaba sentada en el muro mirándome. Y cuando estábamos jugando afuera, pasaba gente en la otra cuadra que nos conocía y levantaban las manos, ¡aleluya! Oh. Y el único aleluya era yo. Qué gana de matarlo, qué vergüenza. Pasaban otros, ¡gloria a Dios! Yo no quiero ser aleluya ni gloria a Dios. Nunca quería ser aleluya ni gloria a Dios, porque era una vergüenza total. Imagínense, tímido, como yo le he contado, no quería aparecer ante nada, y lo otro, me partían al medio. Así que cuando empecé la escuela, a mi mamá se le ocurrió, cuando estuvimos más o menos en 7º grado, 8º grado, nos mandó a una escuela católica, porque tenía buena enseñanza. ¿Usted sabe lo que era estar en esa escuela? Todos, y encima me sentaron en el primer banco, todos los que pasaban para adelante. Encima mi papá tenía una gran idea, el único pelado hasta ras era yo. Así que mi pelada servía de pelota a todos los que venían, pum, 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 pum. Yo no quería ser cristiano. Era el único evangélico en la escuela. Así que evangélico de. Y mi mamá me había enseñado que yo no tenía que pelear. No daba más. Hasta que un día no aguanté más. El último que me pegó, le dije, vamos a pelear. Estaba dispuesto a morir. ¿Viste? Cuando ya no da más, a morir. Así que nos fuimos toda la escuela gritando, evangélico, así, terrible.
Ustedes no saben la vergüenza que tenía, pero ese día dije, nunca más me van a pegar, nunca más. Así que lo único que me acuerdo es que veía una cara, no me acuerdo si me pegó, si yo le pegué. Lo que me acuerdo es que después toda la escuela me levantó en andas. No, nunca más me pegaron. Pero ¿qué es lo que estoy tratando de decirle? Yo no quería ser evangélico. ¿Me sigue lo que le digo, no? Porque ser evangélico es, en nuestro tiempo y en nuestro mundo, ser un tonto. Y sigue siendo lo mismo, por más que nos digan que no es así, ¿sí? Todo ser evangélico es ser un tonto, ¿sí? Si usted en este tiempo no toma fuerza y no toma osadía, vamos a terminar como Pedro, encerrados en los límites, perdiéndonos grandes oportunidades de Dios para hacer grandes cosas. Así que esta mañana, yo lo que quiero que usted entienda es que tenemos que empezar a ser osados, valientes, esforzados, empeñosos, hablar con denuedo, luchar, vencer, tener victoria, quitarnos la vergüenza, fortalecernos, porque lo que nos queda es contra el mundo. Hermanos, no existe nada que combata el mundo. Lo único que combate el mundo es la iglesia de Jesucristo. No existe otra manera. Si usted no es osado, nos va a dar por las canillas cuando dicen que la mujer no puede predicar, la mujer no puede enseñar, los de la circuncisión. Nos van a difamar y nos va a doler tanto que vamos a abandonar inmediatamente la guerra. Nos van a tirar la muerte encima, así como ha sucedido. Nos van a tirar la muerte encima y nos van a decir, ahí va la muerte, a ver qué van a hacer. Pero si nosotros tenemos osadía, si somos valientes, si somos esforzados, si nos empeñamos, si hay denuedo, si hay lucha, si vencemos, si tenemos victoria, si dejamos la vergüenza, vamos a vencer y van a venir miles de personas a los pies del Señor. Y la vergüenza que hoy tenemos o que pensamos que tenemos no va a ser más vergüenza. Yo me acuerdo que cuando llegué a Buenos Aires, y nadie me daba bolilla. Estaba en el seminario, yo me dediqué a la oración. Hice algo, no le consulté con nadie, y me puse a predicar en los trenes, de ida y de vuelta. Me paraba con miedo, porque la gente me dice que esto no, todo con miedo. Vi a la primera persona entregarse a Cristo en el tren en Buenos Aires. Que iba, predicaba, venía, predicaba. Era mi deleite. Después se transformó en un deleite. Cuando la gente del seminario se enteró, porque alguien fue a tocar la puerta, dijo, ¿sabe que ando buscando un hombre que predica en los trenes? Entonces fueron y gritaron para adentro, ¿quién anda predicando en los trenes? Que se presente. Y yo no quería aparecer porque yo estaba comiendo. Digo yo, no, y cuando todos se dieron cuenta que era yo, ¿no? Le dijeron, venga para acá. ¿Qué anda haciendo usted? ¿Por qué anda predicando en los trenes? ¿Usted cree que me dijeron, qué bien, aleluya, hermanos, vamos a...? No, ¿por qué usted anda predicando en los trenes? ¿No sabe que es peligroso? ¿Me entienden? O sea, de alguna manera, ¿me entiendes? Tu osadía, tu valentía va a ser cuestionada. Es una locura, esto no se hace. Así no se hace. Nos quieren limitar. Me acuerdo que cuando estábamos yendo en un lugar, vino un grupo de personas, un grupo de jóvenes que se habían reunido en un lugar, en el colegio Warren en ese tiempo, en Aedo, y ese era mi tren. Así que cuando se pusieron los jóvenes de un lado, yo me puse del otro y empecé a predicar. Y me acuerdo que ese día un joven también se atrevió a cantar en el tren se llenó de gloria. Pero eso no fue todo, sino que después de eso
Todos esos jóvenes que estuvieron en el tren, al otro día todos estaban predicando en colectivos, en trenes, y los pastores me empezaron a llamar. Mi agenda se llenó durante 6 meses, la tenía toda completa, todos los fines de semana. Los pastores empezaron a llamarme y a decirme, ¿por qué no viene a ayudar a mis jóvenes, a mi gente? Mire que el joven dice ayer, se empezaron a predicar, no sé qué le pasó, pero algo pasó. ¿Me entienden? ¿No será que el avivamiento no tiene que ver con esperar que caiga algo, sino con ir y recoger lo que el Señor nos ha dado? ¿No será que tenemos que romper los miedos, los temores, las dudas? Hemos dado demasiada importancia al dolor del fracaso. Yo siempre digo lo siguiente: el fracaso no existe, eso es una idea nuestra. Yo lo vuelvo a repetir, el fracaso no existe, eso es una idea nuestra. Hemos dado demasiada importancia al dolor, a la descalificación. ¡Ay, la gente me odia! ¡Mi pariente me odia porque soy cristiano! ¡Aleluya! ¿Me entiende, no? Yo quiero preguntarle algo a Magalí esta mañana. Vení, Magalí, para acá. Ella, le vamos a preguntar algo. Ella no sabe que le voy a preguntar, ¿sí? Así que viene con más miedo todavía. Porque ella es tímida también, ¿sí? Muy tímida, ¿sí? Así que 2 tímidos acá. Bueno, Magalí, una pregunta. ¿Vos te acordás cuando vos empezaste a venir a la iglesia? Sí. Bueno, ¿te acordás que después fuiste para Tandil y volviste, ¿sí? ¿Vos estabas contenta? ¿Con volver? En la iglesia no quería volver. ¿Estaba enojada? Sí. ¿Con todos nosotros? Sí, está muy enojada. Ella no sabe, ella nunca me ha dicho estas cosas, pero la veíamos, le veíamos la cara. Así que ahora, bueno, después de eso, cuando volviste, ¿sí? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Cómo cambiar? ¿Estás enojada? El Señor, o sea... ¿Pero qué hizo tu mamá? Me confrontó. ¿Qué te dijo? Me dijo que me dijo, si no cambiás te morís. Si no cambiás, ¿usted cree que es correcto eso? ¿Cómo le va a decir a una hija, si no cambiás, te morís? Usted dígame, ¿es correcto? ¿Es correcto? ¿Vos lo sentiste bien eso o no? En el momento, no sé, pero en el momento a mí me agarró como una desesperación. ¿Y te entregaste a Cristo? Esa misma noche. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Me entiende lo que le digo, no? Gracias. Dios te bendiga mucho. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No será que el problema del avivamiento no es un problema de Espíritu Santo? ¿Me entiende lo que le digo, no? A usted, hermana Graciela, ¿cuántas cosas le han dicho en contra? Que la mujer no puede hacer esto, que la mujer no puede hacer eso. No, al contrario, hermana, siga para adelante. Amén. ¿Qué les pasa? ¿Qué nos falta? Nos falta osadía. Vuelvan a profetizar, dicen que no hay que profetizar, profeticemos más. ¿Me entienden, no? Dicen que no hay que echar fuera a los demonios porque no sé qué cosa, vamos a echar más fuera demonios. Vamos a liberar a más gente, vamos a bendecir a más familias. Dicen que no hay que casarse tanto, vamos a casar a más gente. Amén. Vamos a ir más, vamos a hacerlo. Nos vamos a quitar esta mentira. Nos vamos a quitar el ser serviles, esclavos. Vamos a quitarnos el hacer lo correcto y no ir más allá. Vamos a ir más allá. Pero necesitamos una profunda decisión. Hay gente que no hace y no deja hacer. Y eso usted lo sabe bien. Hay gente que está a su alrededor que le dice, no te comprometas tanto con esa iglesia, porque esa iglesia están todos locos. ¿Sí? Ese pastor no sé a qué ministerio pertenece y no sé qué hace. Sí, afuera dice Iglesia Bautista, pero no sabemos si es de la Iglesia Bautista o no. Aunque está el fichero de culto acá. Y la otra vez fuimos a la reunión de pastores. ¿Qué me importa? No importa. Circuncisión, circuncisión, circuncisión. Afuera la circuncisión. ¿Me entiende? Necesitamos como entender que Dios nos ha llamado.
Dios te ha llamado a ti. Dios te ha llamado. Dios nos ha buscado porque somos capaces. Dios buscó a un hombre como yo en la timidez total. Yo les he contado, cuando decía la profesora que yo tenía que explicar algo, yo transpiraba de pie a cabeza. Me ponía tartamudo, ¿sí? Y si me preguntaban 2 por 2, yo decía 5. Y la profesora me decía, usted es tonto, se hace, me decía. Sí, y yo decía, pero no, lo que pasa es que... Y no podía hablar, me confundía. Sí, la profesora, vaya a sentarse, un 1. Sí, sí. Sentado así toda... Hasta que un día el Señor empezó a trabajar conmigo. Y yo empecé a orar y a confiar en el Señor. Porque cada detalle de tu vida, cada defecto que usted tiene, a mí me decían Dumbo. ¿Sí? Y me cargaban todo el tiempo, dale con la oreja y vas a volar. Y esto, yo estaba cansado. Yo decía, Dios mío, ¿hasta cuándo la gente me va a... ¿Hasta cuándo me van a molestar? ¿Me entiende, no? ¿Qué me estaba preparando el Señor? Para esto. Para enfrentarme a lo imposible. ¿Entiende, no? El Señor te ha preparado para grandes cosas. Usted dice, pero es que yo no soy el apóstol Pedro, no importa, pero es lo de menos que seas el apóstol. Yo lo que quiero es que sean de los de Chipre y los de Cirene. ¿Entienden, no? Seamos los de Chipre y los de Cirene y alegrémonos esta mañana y digamos, Señor, yo no quiero más la vida que llevo. Ya te explicaste demasiado los fracasos, te explicaste demasiado las dudas, te explicaste, ¿saben ustedes la discusión? ¿Sí? La discusión, la palabra discusión, tiene esta idea de duda. La idea de la discusión acá tiene la idea de duda. Cuando discutían con Pedro, ellos dudaban, lo indagaban, le preguntaban, y Pedro contestaba para que se quedaran tranquilos, pero nunca se quedaron tranquilos, nunca dejaron de molestar. El apóstol Pablo le escribe con Gálatas, le escribe con Romanos, le escribe con Timoteo, le escribe, y los otros dale molestando, y el apóstol se va y entran los de la circuncisión, y andan los de la circuncisión. Hermano, si nosotros no somos valientes, esforzados, de una vez por todas, y vencemos, no vamos a poder. Porque nos estamos enfrentando. ¿Usted cree que simplemente está en la iglesia? Usted se está enfrentando a las potestades, a los gobiernos satánicos y también a los gobiernos humanos. ¿Sí? Nos estamos enfrentando a eso, a lo que se dice que es como es. Y no es verdad, no es como es, excepto por una sola razón, por personas que se van a mover según el Señor. No hay otra cosa. Mi pregunta es, esta mañana y final con esto, ¿cuáles son las cosas que usted nunca haría? La otra vez Mirta me decía, yo lo escucho a usted, dice, no sé si estará Mirta ahora a la mañana, y me decía Mirta, yo lo escucho a usted cuando habla de estar en una plaza, y yo me imagino estando en una plaza, pero no sé si me atrevería, dice. ¿A ver? Bueno, ¿cuántas cosas? ¿Me siguen, no? ¿Cuántos vecinos, cuántos amigos, cuánta familia? Yo le quiero decir esta mañana a las hermanas que tienen esposos no creyentes, ¿por qué nunca lo han confrontado al marido? Dice, vos entregate al Señor ahora, arrodillate acá, vení. Basta con el tema de arrodillate al lado mío, vení a arrodillarte porque el Señor te va a salvar hoy. ¿Usted cree que va a pasar? Lo va a salvar. Yo sé que parece una locura. Usted dice, pero el pastor está enloquecido, ha enloquecido. No, no estoy enloqueciendo. Estoy volviéndome normal. Los locos son los que no hacen lo que el Señor quiere. Esos son los locos. Y son millones, son locos. Hay que darles cuerda. Hay que hacerlos cuerdos. Y partamos por lo nuestro. Partamos. No sé usted, pero al primo, al tío, al hermano, a la hermana los respetamos tanto. Ah, ellos tienen su religión. ¿Cuál es la religión de ellos? Ni religión tienen. Dicen que tienen, no tienen ni idea de religión, de nada. Ni idea. Están perdidos. ¿Necesitan a Cristo? No,
Dígale usted, necesita a Cristo, ven y arrodíllate acá, vamos a orar, te vamos a ungir, vamos a apartar, vamos a tener este tiempo con el Señor, vamos a estar delante del Señor y vamos a creer. Deje de tratar de convencerlos, predíquele del Señor y que se entreguen. Y después, que reciban el Espíritu Santo. Yo sé lo que pasa acá. El desafío es demasiado grande. Algunos de ustedes el corazón le hace tuc, 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 tuc. ¿Sí? Otro le subió como, viste, como un pi, no escucho más. Viste, como, yo se lo digo, no por usted, yo lo digo por mí. Y yo me acuerdo aquel día, aquella noche cuando me entregué a Cristo, cuando tenía 13 años. El pastor predicaba y decía, porque hay una persona acá que el Señor lo llama. Y estaban todos adelante y el pastor, dale con que hay una persona acá. Y ese era yo. Y yo temblaba de pies a cabeza, sentado, temblaba así, y me escondía atrás de los demás. Una noche, el pastor la segunda noche hizo el llamado, y otra vez, y acá hay otra persona, una persona que no se entrega, bueno, pasaba. Yo decía, ay, qué bien, ya pasó. Tercer noche, ya ahí, ya empecé a temblar a todo lo que daba. ¿Viste cuando vos decís que no? Te viene la topadora y te la tira abajo. Fue la noche más preciosa de mi vida. Eso es lo que quiero que usted entienda. Esta mañana no se trata de castigarte. Esas horas en los trenes fueron las horas más felices de mi vida. Incluso más les digo, la gente se paraba conmigo después que llegaba el tren a Retiro, a 11, perdón, a conversar conmigo. Charlábamos, hacíamos una ronda. Y la gente pasaba por el lado y, mirando. ¿De qué se trata esto? Mira, mirá. Fueron los tiempos más felices. Hay que tomar una decisión esta mañana. Pero la decisión no es si seguimos a Cristo o no, porque esa ya la decidimos. Tenemos que tomar la decisión de si nos vamos a conformar a la circuncisión, si nos vamos a conformar con que los jóvenes no pueden hablar de Cristo porque son muy jóvenes. Me acuerdo que una vez unos hermanos en una iglesia se enojaron conmigo porque yo había colocado de líder de una célula a una hermana que tenía 8 años de creyente y para ellos era un nuevo creyente. Se enojaron conmigo, me pelearon, me dijeron de todo, se enojaron. Dígame usted, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo sigo colocando o lo saco? La seguí colocando. Se siguieron enojando. Dígame usted, ¿qué tiene que hacer usted hoy? ¿Me entiende lo que le digo? ¿Usted qué me explica? ¿Cuál es su imposibilidad? ¿Me entiende? Me acuerdo que Silvia me contaba de una señora que esa señora le habló del Evangelio a Silvia. Era una señora que había tenido un accidente y estaba imposibilitada de moverse desde la cabeza hasta los pies. No podía mover las manos porque tenía que comer con una cuchara, ¿sí? Con una manito que podía mover así. Esa señora le predicó a Cristo a Silvia. Entonces yo digo, no le puedo predicar a Cristo a nadie. Mentira. Tengo todos los tipos de paradigmas y de límites que yo me autoimpongo. Eso no es verdad. Nada de eso de que yo digo que es verdad, es todo mentira, es todo un engaño mío. Necesito osadía, valentía, esfuerzo, denuedo, luchar, vencer, victoria. Necesito quitarme la vergüenza, necesito fortalecerme en el hombre interior. Tengo que abandonar de hacer lo que puedo. Y acá estoy haciendo lo que puedo. Mal. La mujer no puede predicar, no puede profetizar, no puede hacer nada. La mujer, ¿por qué? Porque está sometida a la esquina allá del ratón. No más. No admitamos más los límites. No admitamos más que alguien nos diga que no se puede.
No admitamos más que la gente te diga lo que tú eres, quién eres y para dónde vas. Necesitamos comprender que el Señor nos ha llamado. Vivamos el avivamiento. Vivamos el avivamiento. Yo esta mañana, yo voy a hacer algo. Si usted quiere, voy a hacer lo que se supone que tenía que hacer el apóstol Pedro con los gentiles: darles el Espíritu Santo. Pedro no lo hizo porque estaba desconfiado y el Señor sabía que no lo iba a hacer, pero Pablo lo hizo en Éfeso. Recibiste ya el Espíritu Santo, y no es que usted no lo tenga, sino simplemente esta mañana es confirmación de ¿qué? De que usted va a romper todas las reglas que a usted le impiden hablar de Cristo. Así que si usted escucha alguna locura esta semana por la radio, por la televisión, no se asuste, soy yo. ¿Está bien o no? ¿Está bien? Y si escuchamos alguna locura de usted, tampoco nos vamos a asustar. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar. Pero esta mañana se terminó ese tiempo. Póngase de pie. Y yo le voy a pedir esta mañana, si usted quiere esto, si usted dice yo quiero, le voy a invitar a venir y a arrodillarse un rato, ¿sí? Y yo voy a pasar orando, imponiendo mis manos. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Esto no es algo mío, no es algo que yo hago, simplemente voy a creer en lo que Él dice que hay que hacer, ¿sí? Así como en Samaria, así vamos a buscar al Señor. Los hermanos del sonido también, por favor, abandonen el sonido, dejemos el sonido así como está nomás. Después habrá tiempo para arreglar, para no arreglar, pero esta mañana es con el Señor, ¿sí? Mientras estamos delante del Señor. No somos quienes. Aleluya.